Bueno, vamos a hacer el webinar sobre Enterprise, sobre Extractor Service y sobre atallados. Enterprise, ZK Enterprise, ZK Time Enterprise, es nuestro software de cabecera de control de presencia desarrollado en las oficinas de ZK. A diferencia de lo que vimos la semana pasada, que fue Biotime 8, el ZK Time Enterprise, bueno, como decimos, es un software que se desarrolla en Europa y eso nos permite pues, dirigirnos más específicamente a nuestros clientes de Europa, ¿no? de España y del resto de Europa. Las funcionalidades que nos indica, pues, que nos facilita, pues están más dirigidas a los clientes de Europa. Entonces, es un software muy completo que nos permite tanto bueno, desde empresas pequeñas, la gestión de empresas pequeñas, como a empresas mucho más grandes. Entonces, el ZK Enterprise pertenece a una familia de soluciones de control de presencia en la cual también está Small Business. Small Business no lo vamos a ver hoy, pero Small Business es una versión limitada de Enterprise. ¿Qué se refiere con limitada? Bueno, pues que tiene menos funcionalidades, las cuales sí están en Enterprise. Una gran ventaja de que los dos software pertenezcan a la misma familia y que sean muy similares es que atacan sobre la misma base de datos, pueden atacar sobre la misma base de datos. Entonces, una empresa que puede ser una empresa pequeña o una empresa que a priori le pueda ser suficiente con Small Business, pues puede empezar a utilizarlo y en el caso de que se le quede corto o que necesite ampliar personal o quiera realizar un control de presencia más avanzado, el cual no le baste con Small Business, pues solo tiene que desinstalar Small Business e instalar Enterprise, conectar con la misma base de datos y entonces ya tendría toda la funcionalidad completa. No hay que realizar ningún proceso de migración de la base de datos, no hay que realizar pues nada, no hay ese tipo de necesidad para realizar una migración, de cambiar de un software a otro. La única diferencia sería a través de la licencia. Entonces, bueno, eso sería lo que sería Small Business y Enterprise. Vamos a ver Enterprise, vamos a ver un poco toda la funcionalidad, cómo realizar un control de presencia. Os vais a dar cuenta, todos los que hayáis visto, hayáis seguido los webinars en esta última semana, que la funcionalidad que nos permite realizar Enterprise es muy similar a la que tenemos en Cloud, en el ZK Time Cloud. De hecho, el ZK Time Cloud ha sido un software que se ha realizado sobre la base de Enterprise. Entonces vais a daros cuenta de que es muy similar. Entonces, bueno, y luego, Extractor y Atallados, bueno, son dos plugins que podemos añadir a Enterprise para dar nuevas funcionalidades. Bueno, ZK Enterprise, como decíamos, es nuestro software de cabecera y siempre, pues bueno, el tipo de conexión con los terminales se realiza a través del protocolo standalone. El protocolo standalone es el protocolo que incorpora todos los terminales de control de presencia, excepto el ZPath Plus, que también lo conoceréis seguramente. Y, bueno, tiene lo que sería la manera de conectarnos es diferente a cómo funciona tanto en Cloud como en Biotime 8, que fue lo que vimos la semana pasada. En ZK Time Enterprise es desde el propio software donde tenemos que buscar el terminal para conectarnos a él y realizar la captura de ficha. Eso se realiza a demanda. Se realizará a demanda y se realiza a través de un puerto. Entonces, eso pues conlleva pues una serie de limitaciones que, bueno, pues tiene que hacerse esa gestión, realizar la captura de fichajes, pendientes y bueno, se hace todo en el momento. Y aparte a nivel de red, pues también efectivamente pues se requiere que haya un puerto abierto para que se pueda hacer en redes que no sean redes locales, sino a través de Internet. Y bueno, para evitar para saltar esa limitación, pues utilizaríamos Extractor Service. Extractor Service es un plugin, como decimos, de Enterprise, que para lo que sirve es para automatizar el funcionamiento de Enterprise. Es decir, nosotros podemos configurar en Extractor Service un momento de captura de fichajes que se puede hacer diariamente, bueno, periódico, se puede hacer periódico, y aparte también incorpora lo que es la funcionalidad la compatibilidad del software con Push, con el protocolo Push. El protocolo Push es el que se utiliza en Biotime 8 y en ZK Time Cloud.
Entonces, si utilizamos el protocolo push, entonces es en el propio terminal donde vamos a configurar su conexión, igual que hicimos el otro día, igual que hicimos en Cloud y hicimos en BioTime 8, para que sea el terminal el que localice a su servidor. Y entonces sea el terminal que vaya, sí, es correcto que solo se vea el escritorio. De momento todavía no tengo abierto ninguna ventana. Estamos haciendo una pequeña introducción y ahora vamos a realizarla, a empezar a ver el software. Entonces, en Extractor Service, como decíamos, nos incorpora parte de la funcionalidad de parametrización de la captura de fichajes automáticos, o sea, que cada tiempo que se periodo que se defina, pues se realiza la captura de los fichajes de los terminales. Aparte, también incorpora la funcionalidad de utilizar el Enterprise con el protocolo push, para que sea desde el propio terminal donde vayamos a buscar el servidor y sea el propio terminal el que realice, cada vez que se realice un fichaje o se realice cualquier cosa, pues se comunique con el servidor. Eso nos soluciona, igual que dijimos con BioTime 8, pues todo el problema de la conexión, de la conectividad de los terminales. Podemos tenerlos en diferentes localizaciones y no tener que andarnos preocupando de si tenemos los puertos abiertos, de si la conexión de red, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, es correcta en el momento que realicemos la captura, etcétera, etcétera. O sea, es una manera de ampliar la funcionalidad. Atalaya 2 es otro plugin para ZKRM Enterprise que lo que nos realiza es que nos añade la funcionalidad de un portal del empleado. ¿Qué sería un portal del empleado? Bueno, pues es una interfaz web que también está conectada con la base de datos de Enterprise y nos permite acceder a las funcionalidades de Enterprise a través de una página web. Eso, ¿qué es lo que la ventaja que nos da? Pues que, como decimos, podemos utilizarlo como portal del empleado para realizar fichajes manuales y también para realizar peticiones de vacaciones o de cualquier tipo de petición que realicemos al software, que luego tendrá que ser aceptada por un supervisor o por un administrador. Eso sería igual que como tenemos para que básicamente lo que nos convertiría estos dos plugins, Extractor Service y Atalaya 2, nos convertirían a Enterprise en una solución tipo cloud, privada también, como decíamos con el cloud. La diferencia sería, cloud está alojado en unos servidores en Amazon, esto estaría alojado en un servidor pues que es nuestro, que podemos tener instalado en cualquier sitio, ¿no? Tanto Enterprise como los dos plugins, ya se podría acceder, pero sería a nivel privado, no sería a través de una URL con un puerto también, perdón, pero no sería en una base de datos que está alojada en Amazon, sino que estaría alojada en un servidor nuestro. Entonces, bueno, sí, esta sería la introducción. Vamos a pasar un poco a ver cómo funcionan los servidores. Entonces, lo primero que todo que vamos a hacer es abrir Enterprise. Yo hago doble clic aquí en la aplicación, ¿vale? Y ahora nos va a solicitar, para verlo bien, ahora nos va a solicitar lo que es el usuario y la contraseña yo aquí tengo puesta una base de datos de prueba en la cual, bueno, no he creado prácticamente nada para que veamos un poco cómo funciona todo. Pero como lo hemos dicho, los que habéis seguido el tema del cloud, sigue presentando la misma pantalla. No se ve la ventana de login que tengo yo puesta aquí. Sí se ve, sí. Sí se ve. Vale, perfecto. Pues entonces vamos a poner el usuario y la contraseña que tengo yo configurado y vamos a aceptar para que se nos abra la aplicación. ¿Vale? Como podéis ver, ya tenemos la aplicación abierta. Entonces, en esta parte, bueno, sería como una especie de escritorio donde vamos a ir abriendo las ventanas y en la parte superior tenemos todos los accesos. Perdonad, esta parte de aquí nos aparece por arriba, por si tengo esto corriendo en una máquina virtual para poder hacer la configuración correcta. Entonces, para empezar un poco a realizar la configuración sería bastante similar a lo que tenemos en Cloud, ¿no? Como decíamos. Lo primero de todo tendríamos que ir creando, pues serían o sea, básicamente sería así. Lo que tendremos que configurar previamente a la creación de los empleados sería la comunicación con los terminales, a nivel de para que se pueda realizar esa comunicación de los fichajes y además a nivel de lo que es el control de presencia configuraríamos horarios y calendarios. También aparte de los horarios y los calendarios, que serían lo más básico que necesitaríamos para realizar el control de presencia, también deberíamos configurar las incidencias y bueno, todo lo que nos sea necesario aparte de las incidencias. Pueden ser también los perfiles, pueden ser las interrupciones
los tipos de día y también tenemos una funcionalidad de costes que es podemos utilizar de la misma manera que se utilizaba en cloud, que es para valorar lo que son las horas de trabajo a fin de dar un coste de lo que serían esas horas para el empleo. Entonces, lo primero de todo, vamos a registrar el terminal. Aquí tengo un terminal eClock 680 ZMM. Como decimos, la conexión para utilizar Enterprise prácticamente funciona con todos los terminales que tenemos disponibles. Todos los terminales de presencia incorporan el protocolo standalone, que es con el que vamos a utilizar ahora para empezar a hacer. Luego lo cambiaremos a push para que veáis cómo funciona, pero lo que es el protocolo standalone nos sirve prácticamente para todos los terminales. El 99%. El único que es destacable que no podemos configurar para tratar, o sea, con el ZPath Plus, como decíamos, no tendría el protocolo standalone. De esta manera, como vamos a hacer así, no podríamos obtener los fichajes. Necesitaríamos obligatoriamente tener el extractor service para poder utilizar el ZPath Plus, porque el extractor service nos incorpora a Enterprise la funcionalidad de poder utilizar el protocolo push. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es pulsar aquí en terminales y vamos a pulsar en configuración de terminales para registrar el terminal. Eso sería lo primero que vamos a hacer. Aquí tenemos la ventana, le voy a poner el código 1, le voy a llamar eClock 680 y voy a poner la dirección IP y yo estoy dentro del local, con lo cual no tengo problemas de puertos. Eso es, muchas veces, ahora luego lo veremos porque es más en la parte de utilizar el push, en el cual podemos tener algún problema con los puertos para si tenemos si estamos en red local, como es mi caso, nunca tendríamos problemas para realizar esta comunicación. Si fueran en redes distintas, sí que tendríamos que abrir el puerto en lo que sería el destino, es decir, donde estuviera el terminal. Y el puerto que tendríamos que abrir sería el 4370, que es el que viene por defecto. Es decir, en los terminales, en la parte de configuración Ethernet, tenemos un apartado que es el puerto TCP, que es el puerto donde va comunicado, donde comunica el protocolo standalone. Entonces, ese sería el puerto que tendríamos que abrir a la dirección de donde esté, dirección IP, donde esté el terminal, para que Enterprise, a través del propio Enterprise, sin necesidad de extractos ni nada más, pudiera comunicarse con el terminal. ¿Vale? Entonces, yo voy a mirar cuál es la dirección IP, 10.22.10.219, y yo voy a poner en detectar y automáticamente, como podéis ver, ya se me ha detectado la familia y modelo del terminal. O sea, ya lo tengo localizado el terminal y yo ya lo puedo grabar. Entonces ya tengo el terminal registrado. Aquí tenemos una serie de opciones avanzadas que utilizaríamos para activar el push, que eso lo vamos a ver después. También otra cosa que también incorpora Enterprise, que antes no he dicho, son funcionalidades de acceso. Las funcionalidades de acceso, como dijimos el otro día, en los programas de control de presencia son funcionalidades básicas. Son las funcionalidades que permiten los terminales. Son las funcionalidades que permiten los terminales. No vamos a encontrar ni exclusas, ni cosas, ni tipos de función de configuración ni funciones avanzadas que estarían disponibles en los programas específicos, las soluciones específicas de control de acceso con controladoras, que son las que permiten ese tipo de configuraciones. Los terminales permiten normalmente, serían lo que serían los grupos y las franjas horarias. Es decir, que cuando se realiza un fichaje determinado de un empleado determinado en unas franjas horarias definidas, pues además de realizarse el fichaje de presencia, también se abre el relé para realizar una apertura de una puerta. Básicamente esa sería la funcionalidad que nos permite los dispositivos de control de presencia a través de lo que sería el relé que muchos incorporan. En el caso del 680, si lo incorpora, tendríamos esa disponibilidad de realizar esa configuración. También tenemos la posibilidad de, como podéis ver aquí, de definir una serie de sirenas de una signa externa que podamos conectar al terminal, todo lo que nos permite el terminal de control de presencia. Entonces yo ya lo tengo registrado. Aquí, bueno, ya no nos haría falta nada más. Con eso ya tendríamos la configuración realizada para poder empezar a realizar para utilizar este terminal como control de presencia. Pasando ya a lo que sería
pasando ya a lo que sería la configuración del control de presencia, lo siguiente que vamos a hacer sería la gestión de horarios y calendarios. Entonces, como vais a ver en esta pantalla, es muy similar la gestión de horarios y calendarios a la que tenemos en Cloud. Entonces, vamos a dar un código de horario, le vamos a dar un horario 1 para darle una información y tenemos pues lo mismo que teníamos en Cloud. Inicio de entrada, fin de entrada, entrada teórica. Y lo mismo para la salida. Y tenemos dividido en 2 sesiones para poder realizar el control de entradas y salidas, o sea, de llegadas tarde, de salidas antes de hora, en 2 sesiones para las empresas que tienen un horario partido. Entonces, por ejemplo, voy a hacer yo aquí una configuración bastante simple que nos empiece desde las 9 a las 2 y de las 3 a las 6, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos en las 2 sesiones inicio de entrada, fin de entrada, inicio de salida, fin de salida, total de la primera sesión y lo mismo para la segunda sesión. Esto sería lo que, como igual que pasaba en el otro caso, sería lo que es el tiempo de cortesía que vamos a dar a los empleados para que realicen el fichaje sin tener que marcar un retraso. Entonces, ¿qué significa eso? Eso lo que significa es que si nosotros, por ejemplo, vamos a poner aquí 10 minutos, por ejemplo, de 8:50 a 9:10 y lo mismo para la salida, de 13:50 a 14:10 y son 5 horas. ¿Vale? ¿Esto qué significa? O sea, no quiere decir que si el fichaje se encuentra fuera de este rango, no nos deje realizar el fichaje. Eso un terminal de control de presencia nunca lo va a hacer. Es decir, siempre nos va a permitir realizar un fichaje. Ahora, en el informe, en el listado de ese empleado, pues nos aparecerá marcado si se ha realizado, si se ha salido, se ha entrado antes de la hora del inicio de entrada o si se ha entrado después, o bueno, la salida, si se ha realizado fuera de ese rango, para decir que es un retraso. Esto no quiere decir, nosotros tenemos total de la primera sesión 5 horas, es decir, si la persona entra a las 9:10, ficha a las 9:10, no le voy a marcar retraso, pero va a tener que salir a las 2:10 para que podamos, para que sean las 5 horas. Si no, lo que le va a marcar es una ausencia injustificada de los minutos que no haya fichado. Lo mismo para la segunda sesión. Vamos a dejar lo mismo, dejarle 10 minutos también. Esto ya sería a conveniencia de la empresa. Normalmente, pues a lo mejor en lo que sería la entrada se pone algo más, en la salida, pues a lo mejor el inicio de salida pues lo pondríamos directamente a las 6 o las 5 minutos, eso ya dependería de cómo quisiéramos hacerlo, evidentemente pues, bueno, pues sería eso según la necesidad de la empresa y serían 3 horas. Luego tenemos la parte de límites de horario, que sería igual también como lo vimos entonces, en un horario diurno en un horario diurno esto no tenemos que tocarlo, porque los límites de horario serían la parte, o sea, el horario, ¿cómo lo podemos explicar de manera que sea sencillo? ¿En qué rango de horas los fichajes se van a tener en cuenta como que son de este horario? ¿Vale? Entonces, lo más cómodo es dejarlo 24 horas. Y lo que vamos a utilizar el límite es para hacer la diferenciación del día. Es decir, y por eso decimos que en un horario diurno lo suyo es, bueno, la opción, aparte no lo he dejado por defecto, es dejarlo como está, desde las 00 a las 23:59. Eso sería el horario, o sea, ese sería el rango en el cual los fichajes se van a asignar a este. Si fuera un horario nocturno, que ahora lo vamos a ver también, entonces ahí ya tenemos que jugar con los límites. Por ejemplo, un horario nocturno primero, ¿qué es un horario nocturno? Es un horario que empieza un día y termina al día siguiente. ¿Vale? O sea, que hay un cambio de día del calendario en lo que es la duración del horario. Entonces, en ese caso, los límites los tenemos que tocar. ¿Por qué? Porque no podemos dejarlo que el límite inferior sean las 0 y el límite superior sean las 23:59, cuando el primer fichaje del día nos va a llegar, por ejemplo, a las 10 de la noche y el último a lo mejor llega a las 6 de la mañana. Entonces, si fuera ese el caso, tendríamos que poner, por ejemplo, si fuera de las 10 a las 6, tendríamos que poner un límite inferior de las 8, por poner un ejemplo, y un límite superior de bueno, lo más normal sería, yo lo pondría, si es posible, si no hay cambios de horario, si no hay cambios de intercambios de horario entre las diferentes personas empleados de la empresa,
yo también lo pondría 24 horas. Es decir, si empieza a las 6, pues que termine a las 17:59, para que todos los fichajes pues estén englobados en ese horario. Esto es especialmente útil, por ejemplo, para restaurantes, para locales de ocio, ¿no? Que a lo mejor pues no cierran a las 12 de la noche, o sea, a las 12 de la noche siguen siendo el día de origen, es decir, viernes por la noche, una persona que trabaja en un bar, por ejemplo, pues ficharía a lo mejor a las 6 y se va a las 2 de la mañana, por poner un ejemplo. Entonces, claro, nosotros no vamos a querer que el fichaje de salida nos lo marque como el primer fichaje del día siguiente. Entonces, tenemos que modificar los límites del horario para que los fichajes estén englobados. Básicamente sería eso. Como también en esta tampoco tenemos tanto tiempo, vamos a ir un poco rápido y cualquier duda que tengáis, pues por supuesto tenéis mi correo electrónico que luego os lo plantearé, la plataforma de soporte, estamos a disposición vuestra para cualquier duda que os pueda surgir o cosas. También vamos a hacer hoy un turno de preguntas al final de la sesión para cosas que queráis preguntar. Bueno, si no da tiempo, o lo que sea, pues nos podéis contactar con nosotros para cualquier duda que os surja. Vamos a aceptar este horario para que no lo deje creado y bueno, vamos a ver un poco también las demás opciones que tenemos. Las variantes son lo mismo que teníamos también en Cloud. Son diferentes horarios que se asocian a un horario principal para que se utilicen como posibilidades que pueda haber de un cambio de horario entre la persona que tiene asignado el horario principal. Por ejemplo, tenemos un horario, imaginemos que tenemos un horario de mañana, tarde y noche, ¿vale? Pues, pero yo lo que haría sería crear los 3 horarios, crear un horario de mañana, una tarde y una hora de noche, asignar a los empleados el horario de mañana y poner el horario de tarde y de noche como variantes del horario de mañana. Luego podríamos marcar el check de buscar siempre la variante más apropiada para que sea el software el que asigne a ese empleado el horario realizado dependiendo de los fichajes. Esto nos es muy útil, sobre todo porque, aunque haya cambios de horario, en muchos casos eso es muy difícil para las empresas tenerlo completamente controlado. Son los propios empleados que se pueden intercambiar los horarios de unos a otros. Y a veces no da tiempo o no hay una persona que tenga la posibilidad de estar constantemente realizando los cambios de los horarios de los empleados para crear. Entonces, haciendo como hemos dicho, creando todos los horarios, asignando los horarios secundarios a un horario principal y marcando el check de buscar la variante más apropiada, no nos importaría que se intercambiaran el turno porque el software sería capaz siempre de asignar el horario correcto a los empleados según los fichajes que hayan realizado. Esta gestión de horarios, esta gestión de control de presencia, suelen hacer personas que en las empresas que son de recursos humanos, que son personas de administración, tienen mucho más trabajo y no tienen tiempo realmente de realizar este tipo de control. Pues de esta manera lo simplificamos, ¿no? Yo siempre es algo que creo que es bastante útil. Tema de costes, lo mismo que decíamos, ¿no? Asignar unos costes a unos horarios, podemos decir, bueno, de las primeras 8 horas del día de trabajo se pagan a un importe y luego pues las diferentes franjas de horas o trabajos en fin de semana, etcétera, se pagan a otro importe. De esa manera podemos realizar esta configuración. Tema de incidencias, es donde vamos a realizar pues todo el tipo de control de las incidencias. Por ejemplo, tenemos aquí una serie de checks. Bueno, aparte de que tenemos la introducción del horario que vamos a asignar para que automáticamente se asigne, también tenemos la posibilidad de marcar que los retrasos se justifiquen con incidencias de calendario o extensibles. ¿Eso qué significa? Bueno, lo vamos a ver en las incidencias. Tenemos el tema de incidencias extensibles, que podemos definir una incidencia que puede justificar más de un día. Y yo puedo decir, vale, pues tenemos una incidencia que es viaje de trabajo, por la cual salimos de trabajar. Pues esta, si al día siguiente no hay fichaje, pues en el informe nos va a decir, bueno, es porque estaba de viaje de trabajo porque fichó el día antes. Eso es una incidencia extensible. Luego, si entradas o salidas con incidencia no justifican más allá del tiempo total de sesión, sería, por ejemplo, pues si hay una incidencia de salida, pero que
se hace más allá de las 6 de la tarde, que sería el final de este horario, en el tiempo justificado no nos justificaría más de lo que es el total del horario que tenemos. Así, con solo dentro del límite de sesión sería más o menos lo mismo. Justificar incidencia desde inicio de sesión. Esto es muy interesante, porque lo que nos sirve es, por ejemplo, para justificar una entrada, por ejemplo, un médico, una persona va al médico, luego llega a la oficina a las 11 de la mañana, realiza el fichaje con la incidencia de médico y nos va a aparecer como que realmente ha justificado el tiempo desde el momento en que empezamos. Bueno, tampoco me quiero extender demasiado. Y aquí tenemos la parte de tiempos máximos y mínimos. Nosotros podemos decir, bueno, pues como máximo tenemos 15 minutos de desayuno. Si estás más tiempo de desayuno de los 15 minutos, pues ese tiempo va a un excedente que luego pues se tiene que ver cómo se trata. Porque a lo mejor se tiene que devolver, etc. Podemos poner un tiempo real, podemos forzarlo, podemos que sean 15 minutos aunque realmente es un fiche menos, etcétera, etcétera. Tiempo obligatorio. Esto sería muy útil, por ejemplo, para el tema de los horarios flexibles. Es decir, nosotros cómo podemos configurar un horario flexible. En datos podemos poner un inicio de entrada y un fin de entrada todo lo amplio que queramos. Es decir, yo puedo poner aquí desde las 0:00 a las 23:59 el horario flexible. Entonces nunca me va a decir que he llegado con retraso, porque sería algo que sería un horario flexible. Pero igualmente yo puedo definir una franja horaria en la cual es obligatorio que esté. Y entonces, si no está, te voy a marcar en el informe, en el listado, te voy a marcar una ausencia injustificada. Por ejemplo, pues para un call center, que quedamos, pues yo sé que la mayor parte de las llamadas entran entre las 10 y las 12. Perfecto, yo dejo, la gente puede entrar a las 7, puede entrar a las 8, puede entrar a la que sea, pero yo quiero que entre las 9 y las 12 esté todo el mundo, porque es cuando más gente voy a esto lo haríamos con esta. Y luego tendríamos la parte de redondeos. La parte de redondeos, o sea, igual que tenemos la parte en los datos un tiempo de cortesía que podemos dar a los empleados, un rango de horas en el cual no voy a marcar retraso, la parte de redondeos es que yo voy a activamente modificar los fichajes de los empleados para que, si están en ese rango, aparezcan en una hora determinada. Esto, aparte de que nos puede servir también, mejor nos sirve para, en este caso, que tenemos el tema de los rangos de cortesía, también podemos definir este redondeo para que no se nos hagan muchos días con pequeñas diferencias entre los horarios. Es decir, 7 horas 57, 8 horas 02, 8:03. Y esto, como deberíamos decir, para una persona que está realizando este control de presencia, esto suele recaer sobre personas de administración o sobre recursos humanos, para hacérselo más sencillo. También puede servir para modificar, si sale más tarde de la hora, pues modificar el fichaje. No sería un uso de lo más correcto, pero podría ser útil también. Y se realiza por tipo de día, como podemos ver. Esto sería la parte referente a horarios. Como podéis ver, he dejado definido aquí este horario, que es el que vamos a ir asignando. Es decir, ahora luego vamos a ver cuando realicemos la creación de los empleados, que tenemos que definir horarios y calendarios, porque es que si no, no nos va a dejar realizar el alta de los empleados. Esto es obligatorio. Vamos a cerrar esta parte de aquí y ahora vamos a ir a lo que sería la gestión de calendarios, que sería lo siguiente. ¿Qué sería cómo realizamos la gestión de calendarios en Enterprise? Tenemos un calendario, una serie de calendarios públicos y luego una serie de calendarios privados. Entonces, nosotros tenemos que asignar a los empleados un calendario público y eso va a crear por así decirlo, una copia de ese calendario en el calendario privado del empleado. En el calendario privado es donde vamos a poner las incidencias de calendario, como puede ser los días de baja, los días de vacaciones, etc. En el calendario público lo que vamos a tener son, por ejemplo, los días festivos o los días donde puede ser que la empresa esté cerrada. Una empresa que tenga una parte del año que esté cerrada, por ejemplo, en agosto, lo que sea, pues se puede definir en un calendario público. Podemos tener tantos calendarios públicos como queramos. Y eso va a ser necesario, sobre todo si tenemos varias sedes que están en diferentes localidades, por el tema de los días festivos. Como podéis ver, en el sistema nos da por defecto ya un calendario general, el cual se define con 5 días laborables, un sábado y un domingo, como vamos a ver aquí, pero podemos crear nuevos en el cual hagamos la rotación como más nos interese, como lo necesitemos. También podemos modificar este.
es decir, con esta pestaña de generación automática de calendario, yo, como podéis ver, la rotación de días aparece ya definida como 5 días laborables, un sábado y un domingo. Me aparece cuando empieza el calendario y aquí podemos agregar los festivos de un país, en el cual tenemos ya varios países definidos para que se nos activen automáticamente los festivos. Los festivos que nos van a aparecer, como podéis imaginar, solo son los festivos nacionales y que son siempre los mismos. Por ejemplo, los festivos de ahora de la Semana Santa, pues no aparecerían porque son variables de año a año. Luego podríamos ir añadiendo después los diferentes festivos que tuviéramos, ¿no? Vamos a añadir ahora un festivo más, que sería el Viernes Santo, que fue el viernes pasado, y vamos a marcar como. Entonces ya tenemos creado estos días y ya nos aparece, por ejemplo, aquí, como podéis ver, ese día festivo. Luego tenemos este calendario, aquí lo podemos aplicar o asignar. También cuando creamos el empleado, también lo podemos asignar. La diferencia entre asignar y aplicar es que asignar calendario respeta lo que son las modificaciones que haya hecho el empleado en su calendario privado y aplicar calendario no. Es decir, si yo me cambian el calendario, ya no paso de tener 5 días laborables y 2 días de fin de semana a 4 días y luego uno trabajo de tarde y luego otro de noche y, bueno, como el cambio como sea necesario, si yo creo un nuevo calendario y lo asigno, lo que tuviera el empleado en su calendario personal se mantendría. Y si le aplicara el calendario nuevo, no se respetaría. Es decir, se volvería a ponerse como está el calendario público. Y de esta manera, pues ya tendríamos el calendario. Bueno, vamos a ver el siguiente paso, como decíamos, tenemos que definir lo que son las incidencias. La gestión de las incidencias sería como los motivos por los cuales realizamos un fichaje, para que digamos para decirlo de alguna manera. También está la parte en la cual podemos definir lo que una serie de incidencias de calendario que no se ficharían, no se necesitaría de cero fichar. Sería, por ejemplo, tema de las vacaciones o los días de baja. Es decir, un día de vacaciones que se solicita a un empleado es un día que el empleado no tiene que fichar y que no se va a marcar como ausencia injustificada si no viene. No tendría sentido que yo tuviera un día definido, una incidencia de vacaciones, y que los empleados tuvieran que venir a la empresa a fichar que están de vacaciones. Entonces, son incidencias de calendario. Vamos a definir, por ejemplo, una de desayuno, ¿vale? El cual sí que tendría que fichar, y una de calendario que no tendríamos que fichar. Por ejemplo, por defecto nos viene definido nada más que una incidencia de trabajo, en este caso aparece work, porque está configurado en inglés, y una serie de incidencias de sistema, que son las que empiecen por S, o con la palabra con letra S. Son incidencias que se actualizan automáticamente dependiendo de los fichajes. Como podéis ver, tenemos early entry, o sea, entrada pronta, entrada antes de la hora, late entry, un retraso, falta de horas de trabajo, ausencia injustificada, horas extras y una serie de horas de excesos, o sea, que pueden utilizar a conveniencia para lo que sería la gestión de horarios máximos y mínimos que hemos visto. Por ejemplo, una desayuno. Esa incidencia sería de salida. Como podéis ver, tenemos 4 tipos de incidencias. Serían de entrada, de salida mixta o de acceso. Una incidencia de desayuno, la diferencia entre 2 tipos de incidencia sería qué es lo que realiza el empleado cuando realiza ese fichaje. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un desayuno, siempre estamos saliendo. No hay una entrada a la hora de trabajo a desayunar. ¿No? Sería una salida, ¿no? Sería salir de la empresa para realizar el desayuno. ¿Qué sería, por ejemplo, una incidencia de entrada? Podría ser, por ejemplo, médico. La incidencia médico podría ser de entrada, como hemos dicho antes. Yo llego en vez de entrar a las 9, entro a las 11 porque he estado en el médico antes. Pues puede ser una incidencia de entrada porque estoy empezando a trabajar. Aunque realmente la incidencia de médico sería más bien una mixta, porque también se podría tratar como de salida. Es decir, va a ser dependiendo, o sea, si yo puede ser que esté trabajando y me vaya al médico, bueno, así, dependiendo de la configuración, si me siga justificando las horas de trabajo, o puede ser una entrada como hemos dicho. Serían los dos casos. Y una incidencia de acceso es una incidencia
que no se contempla a la hora de realizar un control de presencia. Es decir, solo es de acceso, solo es para que se abra el relé, para que nos entendamos. Entonces voy a ponerle a esta de salida, le voy a marcar que permite fichar, le voy a marcar incidencia valorada para que se cuente como presencia, o sea, una incidencia que controla presencia, y no voy a marcarle que se descuenta de horas estándar ni voy a ponerla como extensible. Extensible lo que decíamos antes, que si yo salgo con esta incidencia, pues tengo un máximo de días, el cual me va a seguir justificando. En el caso de desayuno no tiene sentido. Para una de viaje de trabajo o médico, pues sí puede tener sentido que tenga una incidencia, que sea una incidencia extensible. ¿Se descuenta de horas estándar? Eso lo que sería, pues por ejemplo, una incidencia médico, sí podría ser que se descuenta de horas estándar. ¿Qué son las horas estándar? Las horas estándar son el total de horas que tiene que realizar el empleado dependiendo de su horario según el calendario que tiene asignado. Es decir, si yo tengo un horario con el calendario en el cual tengo 5 días que tengo que trabajar de una semana y tengo 8 horas de trabajo, las horas estándar serían de esa semana, serían 40 horas, 8 por 5. Entonces, si yo tengo una incidencia médico que me descuenta de horas estándar, entonces esas horas que justifica esa incidencia, yo no tengo que devolverlas a la empresa porque me resta de las horas estándar. ¿Vale? Esa sería la explicación. Como decimos, como hemos dicho, hay varios conceptos, son algunos un poco complejos y son dependiendo de las necesidades de la empresa se tengan que utilizar. En este caso, aquí lo tendríamos ya y luego tendríamos esta parte de bolsas que podemos asignar a que esta incidencia asume tiempo a una bolsa. Es decir, nosotros podemos dejar la incidencia creada así como está y nos va a contar el tiempo de esa incidencia, o podemos decir que ese tiempo que se cuenta en esa incidencia se vaya acumulando a una bolsa de horas, ¿vale? Para luego sacar un listado en el cual nos dé esa información de al cabo de un mes, cada una semana, cada un año, si es necesario, cuánto tiempo se ha gastado el desayuno. Igual que se puede hacer como que suma tiempo, también podemos, o repeticiones, por ejemplo, para las vacaciones sería más repeticiones que tiempo, también tenemos la posibilidad de que reste tiempo. ¿Por qué? Como vamos a ver de ahora, tenemos una posibilidad que es para los empleados definir unos saldos de horas, unos saldos de horas de las bolsas. Entonces, cada vez que se realizara esa incidencia, en vez de sumar a esa bolsa, nos restaría a una bolsa que ya tiene un saldo ya definido para realizar ese tipo de control, ¿no? Es decir, eso, por ejemplo, es muy útil con las vacaciones. De hecho, es la manera con la que se recomienda que se gestionen las vacaciones. Es decir, yo tengo una incidencia de vacaciones, el cual se asigna por calendario, como hemos dicho y como vamos a ver ahora después, y como veremos la parte de cuando veamos la parte de Atalaya. Y no sé, serían, o sea, al definir un saldo, que puede ser a lo mejor, fijaros, de 23 días, cada vez que se asigne, cuando se registre esa incidencia, cuando se fiche con esa incidencia, si tenemos puesto que nos reste repeticiones, lo que se va a hacer es ir restando a la bolsa de vacaciones que tiene 23 días. Entonces, a llegar a un punto a lo mejor en el cual va a llegar a 0. Entonces ya no nos podría pedir asignar más días de vacaciones. Una cosa que hay que tener en cuenta también, que aquí tenemos este de veces permitidas por día. Esto lo que nos va a servir es para que en un día, no es que el terminal siempre nos va a dejarlo fichar, ¿vale? Nos va a dejar fichar, pero luego no se va a tener en cuenta a la hora del registro de la ejercicio, a la hora de sacar el listado. Es decir, aunque yo tenga, aquí ponga más veces permitidas por día 1, desayuno, si luego cuando esté en terminal, aún así me va a dejar realizar varios fichajes de desayuno. Eso me lo va a dejar hacer. Lo único que luego lo marcará como ausencia injustificada directamente, porque nos hemos pasado de las veces permitidas que tiene. Vale, esto vamos a dejar con bolsa, vamos a guardar esto para que se vea y luego teníamos, por ejemplo, la que de vacaciones, vamos a poner la 2, que es la que voy a dar de alta porque luego me va a servir para la parte del empleado. De salida, esta no le voy a poner que permite fichar, valorada y así sería suficiente. Ya tenemos creado. Aquí ya lo que me está diciendo es que no hemos realizado modificaciones en cosas que tienen que ir a los terminales y como tenemos un terminal que ya está creado, pues si lo quiero subir al terminal, para luego hacerlo todo de una vez.
¿Qué más tenemos ahí? Bueno, el alto de las bolsas, como decíamos, que serían esos acumuladores de tiempo o de repeticiones de las diferentes incidencias. Es muy sencillo, simplemente se asigna un código y una descripción y ya está, ya podemos utilizarlo como acumulador. Tenemos la parte de las interrupciones. Las interrupciones serían una manera de realizar fichajes automáticos, ¿vale? Por así decirlo. Es decir, nosotros, por ejemplo, para una fábrica que fueran 4.000 personas y que todos tienen que comer de 2 a 3, a lo mejor si todo el mundo tuviera que fichar en esa hora, pues cuando fuera a fichar el último ya le tocaría casi volver al trabajo. Entonces podemos definir una interrupción que sería de un rango de horas en el cual, sin necesidad de que realizara un fichaje en el empleado, automáticamente se introdujera ese fichaje en el listado de los fichajes de ese empleado. Bueno, el empleado ficha cuando llega a trabajar a las 9, ficha cuando se va a las 6, y si tenemos definida una interrupción que está asignada al horario, entonces automáticamente va a aparecer esos dos fichajes, el de salida y el de entrada, que nos definen esa interrupción. Tenemos una serie de preferencias, con una serie de datos de configuración, tipos de día. Como decimos aquí la diferencia, bueno, tenemos 4 tipos de día ya definidos. Aquí, como podéis ver, decimos, bueno, ¿por qué tenemos? Bueno, los días se definen entre laborable, condicional o festivo. Día laborable, o sea, tiene que ser fichado, tiene que haber fichaje. Es decir, si en el calendario está un día definido como laborable, el calendario que está asignado al empleado, eso va a significar ausencia. Festivo, lo contrario, es decir, no nos va a marcar la ausencia, sino el fichaje. Es un día festivo. Condicional, pues serían los dos casos al mismo tiempo. Es decir, si hay fichajes porque tenía que venir, si no hay fichajes porque no tenía que venir. Otra cosa que nos puede servir, por ejemplo, para el tema de esta configuración de horarios complejos que puede darse caso, pues, por ejemplo, para hospitales, policías, etcétera, etcétera. Es decir, si hay intercambios de horas, pues unos van unos días, otros días, otros van, el día festivo este me lo cojo yo, me tengo libre, pero otro cambio. A no ser que luego tengamos en el calendario de personal de cada empleado alguien que sea capaz de realizar esa gestión, es útil tenerlo puesto en condicional para que podamos realizar para que no sea tan complejo. Siempre ya va a llegar a la necesidad. ¿Por qué tenemos definido diferentes holidays, festivos, sábado y domingo, si los 3 son festivos? Pues por el tema de los costes, ¿vale? O sea, yo puedo definir, lo tengo definido en tipos de días porque a lo mejor puedo definir un coste diferente a las horas de cada día, a las que se deciden el sábado, el domingo o festivo, ¿vale? Tampoco quiero extender más en esta parte. Vale, y eso luego tenemos la parte de gestión de costes, como hemos dicho, que es para dar una valoración a las horas de cada empleado. Una vez que ya tenemos todo esto configurado, vamos a realizar la gestión de los empleados. En esta gestión yo lo primero que tengo que hacer, bueno, vamos a ir a registrar el empleado. Vamos a registrar el empleado con el código 1, mi nombre. El resto de datos, como podéis imaginar, bueno, son totalmente informativos. Lo que sí vamos a tener que tener es el calendario asignado, el horario y un perfil. El perfil no lo hemos explicado, básicamente son diferentes, pero lo vamos a ver ahora también en los empleados. Sería una serie de configuración definida para grupos de empleados, ¿no? Por así decirlo. Podemos tener una configuración de perfil para empleados normales, para coordinadores, para gerentes, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver qué sería lo mismo que se puede hacer tanto por empleados, se puede hacer de manera general y ir asignando. Y luego el horario que lo tenemos aquí. Y es importante marcar tiene turno de noche, también estaba en el cloud. Tenemos que tenerlo marcado si alguno de los turnos, de los horarios que están asignados a ese empleado, tanto si es por un horario general, como es este caso, como alguno de sus variantes, pues son un turno de noche. Tendríamos que tener esto marcado. Es una manera básicamente es para que se tengan en cuenta correctamente los turnos. Tenemos la parte de costes, que podemos asignar, y luego en la parte de costes podemos decir, pues unas horas son al coste 1 o al coste 2, o un porcentaje o un valor manual, ¿no? Para hacerlo automáticamente, y el departamento y el centro al que pertenece. Pues se me ha olvidado, lo voy a hacer en un momentito. Tenemos que tener un departamento y un centro, que sería la manera que tenemos de organizar los empleados en una empresa. Pues tenemos esto, pues, utilizar por las diferentes sedes, por los diferentes grupos de empleados, etcétera.
Y aquí tenemos la parte de empleado responsable, que de momento yo no lo voy a poner, pero nos es muy útil para el tema de la tabla ya 2, ¿vale? que ahora vamos a ver. En la parte de perfil tenemos lo que sería cosas muy parecidas a lo que tenemos en el horario, como hemos visto. Podemos definir redondeos por perfil, podemos definir introducciones por perfil, costes por perfil. Luego tenemos una parte de accesos, como hemos dicho, ¿vale? Que también podemos decir qué días no tiene acceso esa persona, o a qué grupo pertenece, o qué horas puede acceder, desde de qué horas aparte serviría el ¿vale? Como hemos dicho, todo esto se puede definir a nivel de empleado o definir el perfil y se asigne al empleado. Aquí tenemos la parte de saldos de bolsas que hemos comentado antes. ¿Vale? Podemos definir en una bolsa una cantidad de veces permitidas. Eso nos es muy útil, por ejemplo, para el tema de las vacaciones, como decía. Aquí tenemos que tenemos que asignar en el caso de ausencia. Y aquí tenemos esta parte de incidencias automáticas. No confundir con interrupciones. ¿Vale? No confundir con interrupciones. La gente lo confunde mucho. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, tenemos un terminal el cual no tiene posibilidad o no tiene algo sencillo para seleccionar una incidencia. ¿Vale? Por ejemplo, en Uniclock pues tiene las teclas de función, las cuales las tenemos disponibles. Es muy fácil pulsar la tecla de función y realizar un fichaje para marcar una incidencia. En el caso de incidencias automáticas es para que en un rango de horas no sea necesario marcar incidencia para que el software nos lo asigne ya como una incidencia ese fichaje. Por el mismo caso, todos los fichajes que hago entre 1 y las 3 de la tarde, creo que se correspondan con la incidencia comida. Se puede hacer también, sería la manera de hacerlo. Eso a nivel de perfiles. Luego teníamos el calendario personal, como podemos ver, es el mismo calendario. Aquí es donde podríamos ir asignando, por ejemplo, una incidencia de vacaciones cuando el empleado nos solicitara vacaciones en ese día. Las horas estándar, que vamos a calcular dependiendo del horario que tenga, cuando entro de baja, y luego la parte, bueno, cuando entro a trabajar o cuando se ha dado de baja, ¿vale? Para lo que es la realización de los informes. Y aquí tenemos los datos referentes a los terminales. Aquí es importante, es diferente esto que en el cloud, la gente se suele olvidar, que tenemos que tener el alias, que tiene que ser, que es lo que va a aparecer en el como nombre del empleado en el terminal. Luego tenemos la contraseña que podemos definir para realizar fichajes sin necesidad de tener realizar el fichaje con huella o con tarjeta, o dependiendo de cómo esté configurado el terminal. Y aquí podemos también realizar un registro de una huella o eliminar una huella desde un lector USB conectado al terminal, conectado al PC, quiero decir, y bueno, para poder realizar ese registro de una huella. Si yo le pulso aquí, no nos va a dar error porque no tenemos ningún terminal ZK9500 ni un SLK20R, que son los que son compatibles. Bueno, a partir de observaciones, y aquí yo voy a guardar para que se me guarde este empleado que ya tenemos. Claro que cuando cierre aquí me va a decir lo mismo que la otra vez, que si yo quiero cargarlas en el terminal, porque sabe que realizar modificaciones. Lo lógico sería decirle que sí, ¿vale? No voy a decir que no, porque lo quiero hacer directamente. En esto, para terminar ya lo que es el control de presencia, lo que tenemos es la parte de comunicación de fichajes, en la cual, bueno, yo lo que voy a hacer es cargar los empleados, ¿vale? Para enviar al terminal, y automáticamente ya se me enviaría. Y ahora también lo que nos falta, que es lo que no hemos hecho, es tener la parte de cargar las incidencias para que podamos realizar un fichaje de incidencias. Ya nos realiza. Entonces yo voy a hacer un fichaje en el terminal ahora. Voy a registrar mi huella primero, que no la tengo registrada, y voy a realizar un fichaje para que lo veamos. Vale, ya hemos realizado el fichaje. Entonces ahora yo puedo capturar los fichajes y automáticamente se captura, y ahora yo ya en la parte de mantenimiento de fichajes, al seleccionar el empleado ya me da, ahora bien, no la tengo bien puesta en el terminal. Vamos a ponerle a cargar ahora también. Entonces ficha yo ahora mejor. Vale, así. Hago fichaje.
Bueno, voy a capturarlos. Y ahora, como podéis ver, ya aparece el fichaje capturado. También podemos, es decir, en la parte de comunicaciones, como podéis ver, también tenemos una parte aquí de mantenimiento de terminales en el cual podemos recoger los datos biométricos o los empleados que estén registrados en el propio terminal. Podemos hacer esto para poder, por ejemplo, dar de alta primero los empleados en los terminales y luego ya después empezar el control de presencia desde el software. O para transferir empleados, datos de empleados de unos terminales a otros. ¿Vale? Esto se tendría que hacer así, como podemos ver con esta funcionalidad, sería todo manual, se tendría que hacer manualmente. No hay posibilidad, o sea, siempre tenemos que calcular los fichajes, siempre tendremos que cargar los nuevos empleados, siempre tendremos que cargar las incidencias, etc. Una vez que ya hemos los fichajes, lo que no nos hay que olvidar es que es necesario realizar un cierre. Es decir, cuando yo tengo, aquí nada más que tengo un fichaje, o sea, no tampoco voy a tener datos, pero cuando yo tenga fichajes de entrada y de salida, para que se me realice lo que sería el control de presencia, para que se cuente el tiempo de que se hagan los datos en los listados, entonces yo tengo que cerrar esos fichajes. Pero el momento del cierre es el momento en el cual se ejecuta ese cálculo de los fichajes, se ejecutan los redondeos, se ejecutan las incidencias automáticas, como hemos dicho, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a tener que hacer. ¿Vale? Esto sería de fichajes, de empleado y desde qué fecha hasta qué fecha. Por defecto, como podéis ver, nos pone el mes en curso, pero se puede hacer en cualquier mes. De la misma manera como teníamos en el cloud y de la misma manera como también está en el BioTime 8, esto no lo podemos utilizar, es probable, puede ser, que a lo mejor a la primera no realicemos la configuración correctamente, cometemos algún error. Podemos hacer una corrección de la configuración y luego realizar un nuevo cierre para que los cálculos se ajusten al último cálculo, a la última configuración que hemos hecho. Lo único que tenemos que ir con cuidado es el hecho de que pueda suceder que a lo mejor haya realmente habido un cambio de la configuración y lo hayamos reutilizando los mismos horarios o los mismos calendarios. Entonces, de esa manera ya hay que tener cuidado porque los cálculos antiguos se cambiarían. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, como podéis ver, esto es muy sencillo, ¿vale? Luego tenemos la parte de listados, tampoco me quiero extender para que no se vaya más, donde tenemos mucha información, donde tenemos todo lo que es la posibilidad de definir listados personalizados, podemos, bueno, hacer desde los costes, de los tiempos, de las incidencias, de las bolsas, etc. Tenemos toda esa posibilidad. Esta parte de aquí no hay nada que estropear, porque al fin y al cabo son informes. Os invito a todos a que podéis descargar, los que no tengáis todavía, podéis descargar la aplicación demo de Enterprise desde la página web, que os va a permitir realizar hasta 10 empleados, 200 fichajes para realizar todo este control, pues, que puedan surgir y luego pues cualquier cosa que os pueda dar, por supuesto, y como siempre, para ayudar, ¿vale? Otra cosa que también es interesante, y ya entrando en el extractor, lo que es necesario es el envío automático de reportes. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de que los reportes, los informes, los listados, como queréis llamarlos, se envíen automáticamente a una lista de correos. Yo tengo esta parte de envío de reportes automáticos, al cual me van a aparecer los reportes que tenga definidos, ahora mismo no aparece ninguno, y yo tengo aquí pues de dónde tiene que venir y a qué destinatario. Para que esto funcione tenemos que tener Extractor, si no, no va a funcionar. Extractor Service, por lo menos es un servicio que está corriendo en el servidor. Entonces, es el que ejecuta los envíos de los mails. Si no tenemos licencia de Extractor Service, el envío de reportes automáticos no funciona. Os lo digo ya, así. Sí, ya, Carlos, sale inglés, no festivo en español, correcto. Sí, cuando se hizo la instalación estaba en inglés, pero bueno, festivo, holiday, más o menos se entiende. Puedo dejar el link de la demo en el chat, ahora luego la dejo. Ahora dejaré el link de la demo. Vale, esto ya terminamos con esta parte de Enterprise. Como podéis ver, es un software muy potente. Os voy a decir, os invito a todos a que lo descarguéis para comprobar todas las funcionalidades que tiene. Tenemos también los manuales en el cual tenemos muchos datos y siempre estamos nosotros para cualquier problema que os pueda surgir.
Entrando ya en los plugins, aquí tenemos esta parte de extensiones que nos activar plugins, activar detallados, pero no nos es necesario, utilizarlo, no hace falta. Entonces, yo voy a cerrar aquí Enterprise, ¿vale? Y voy a abrir el Status Service. Status Service, el primer plugin que vamos a ver, es muy rapidito de ver, lo único que es un programa que no tiene, o sea, lo único que tiene es el configurador, es decir, esto está corriendo en el sistema, en el servidor, y no lo estamos viendo, está trabajando por detrás. Lo que nos aparece aquí, como podéis ver, es la conexión con la base de datos. O sea, bueno, una cosa que no he dicho, ¿no? Tanto en Enterprise como en Stack como en Atalaya, siempre vamos a tener que configurar la base de datos. No es obligatorio que tengamos la base de datos en el mismo PC donde tenemos instalado el software. De hecho, si a lo mejor tuviéramos, si tuviéramos se podría hacer que tuviéramos el software en la base de datos en un ordenador y luego el software en uno o más ordenadores. Se podría hacer. En ese caso sería mucho más útil utilizar Atalaya, porque no tendríamos la problemática de estar varias personas trabajando sobre la misma base de datos, pero se podría hacer. O podríamos tenerlo por el interface dado. ¿Hola? ¿Se me escucha? Ahora sí. Ahora sí. No sé dónde os habéis Sí, sí. perdido. No Se ha estaba ido mirando la hace, pantalla. se ha ido hace nada, 10 segundos. 10 segundos. Bueno, lo que estaba diciendo, podemos tener en un ordenador, bueno, Otra vez tener se la vuelve a base ir. de datos Otra y vez. luego tenerla, ya silenciar a la gente, perdonad, ¿vale? Y luego tener el software instalado en otro ordenador o en más de un ordenador atacando a esa base de datos. ¿Vale? Aquí tenemos también las tareas que tenemos que configurar, ¿vale? que se tienen que realizar. Vamos a ponerlo en español. Advanced. Vamos a ponerlo en español. Aquí no están tantos idiomas, eso no es cosa que no he explicado. El Enterprise lo tenemos también en multidioma, español, inglés, francés, alemán, están en muchos idiomas. Aquí tenemos toda la configuración, vamos a dejarlo aquí, tareas. Tenemos la posibilidad de, bueno, cada cuándo se tiene que realizar la captura de los fichajes, si tenemos que establecer la hora y fecha en qué momento y la actualización de empleados. Aquí lo importante, una cosa importante a tener en cuenta es que la actualización de empleados, los suyos no hacerla. O sea, yo puedo tener la captura de fichajes cada 5 minutos, pero la actualización de empleados mejor hacerla cada día. ¿Vale? Porque tenemos mucho más datos y, bueno, a ver, también depende de la cantidad de empleados. No podemos tener 10 empleados que tener 3.000, ¿no? Sería la diferenciación. Archivo COP sería otra función de Status Service, es una manera de exportación de fichajes. Es decir, nosotros podemos hacer que los fichajes se nos exporten a un fichero que luego pueda ser tratado y con una determinada bueno, estructura, es decir, pues, como queremos que aparezca, para que luego yo pueda utilizar ese fichero para importar los fichajes en otro programa. ¿Vale? Tenemos la parte de correo, como decíamos también, la configuración de correo electrónico, control de errores, a ver, nos crearía unos control de errores con lo que pueda suceder. Y aquí tenemos la parte de la configuración push. ¿Vale? Aquí tenemos para habilitarlo y lo que tendríamos que hacer sería cuando pulsaríamos, aquí tenemos la parte de servidor, donde aparece el puerto al cual tienen que apuntar los terminales y esto ya nos haría que no sería necesario realizar toda esa funcionalidad de captura de fichajes, ni de envío de empleados, ni envío de incidencias, nada de eso. O sea, sería automático, sería en tiempo real porque es el propio terminal, como dijimos el otro día, es el propio terminal el cual realiza ese envío. No es necesario que sea el software el cual tiene que enviar. ¿Vale? Hay que ir con ojo con esto porque el tema del push ahí no es compatible con todos los terminales. Es decir, para asegurarnos, es decir, y hay cosas que son compatibles en unos, por ejemplo, en los más antiguos, pero en los nuevos tenemos toda la compatibilidad. Una cosa, por ejemplo, es el tema de los envíos de los fichajes con incidencia. Es decir,
Si yo, el tema de, por ejemplo, que yo marque una incidencia y realice un fichaje y esto se me envíe por push al servidor y en el servidor, como en el Enterprise, aparezca con ese dato de quién es el que ha realizado, o sea, cuál es la incidencia que se había marcado, solo funcionaría en los terminales ZM, en los anteriores, que pueden ser, por ejemplo, los iClock 560 e iClock 680, también los ZPack no funciona, pero sería estos terminales con ZLM, como sería el F22, pero no son solo con las versiones 8.0, ¿vale? Son las versiones 8.0. Las 6. algo, que son las anteriores, no podríamos tener ese dato de la incidencia en el Enterprise, porque no es el propio terminal que desde una versión antigua de push no envía ese dato. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos esa posibilidad. Bueno, definir, aquí no tenemos ningún terminal. Voy a abrir Enterprise un momento para que lo veamos. Tenemos que activar el terminal para que tenga modo push. Aquí lo mismo, bueno, aquí tenemos la posibilidad de activar también el cambio de hora. O sea, no es obligatorio realizarlo en el propio terminal, como era el caso de BioTime 8. Yo de momento le voy a poner aquí simplemente que se utilice más 2 y ya está, para que no me cambie la hora. Y aceptamos, ¿vale? Aquí, el hecho de aquí testear o aquí detectar, como teníamos aquí, no significa, si yo tengo activado el push, es que me vaya a funcionar, decirme que el push está configurado. Aquí cuando testeamos o detectamos, siempre va a ser de funcionalidad anterior, o sea, con el puerto 4370. No va a ser el hecho de que yo tenga configurado bien el push no lo vamos a poder ver de esta manera. Ya tengo esto activado. Vamos a volver un momento al extractor y ya nos tiene que aparecer el terminal que nos aparece registrado. Viene por defecto todo configurado, con lo cual no es necesario hacer nada más. Lo único que tendría que apuntar el terminal al puerto 8089. Igual, pues, si lo he configurado para que lo veamos en un momentito. Bueno, claro, ¿no? Lo que no tengo activado es el set del servicio. Yo ya tengo todo configurado. Cierro y acepto. Ya como decía, reiniciar esta toda ahora. Yo le digo que no porque prefiero hacerlo a través de la interfaz de servicios de Windows. Uy, perdona. Está parado, lo he parado antes para que no me molestara. He iniciado. Bueno, una de las cosas que hemos visto ya una posibilidad de definir un fichero de errores. Vamos a ver si nos conecta el terminal. Vale, ya está conectado. Entonces yo ahora cuando realice un fichaje, vale, pues automáticamente me lo envía. Entonces cuando vaya al Enterprise, sin necesidad de ir a capturarlos, como podéis ver, ya me aparece el fichaje. Como podéis ver, ya me ha asignado un horario aquí, con lo cual ya nos ha ejecutado el cierre también de ese fichaje. ¿Vale? Entonces, ya no nos es necesario realizar tampoco cierre, ¿vale? Porque nos lo va a ir haciendo según vaya realizando los fichajes. Vale, pues eso sería la funcionalidad de estas dos series. O sea, eso una vez que se ha configurado, ya no es necesario volverlo a tocar. Eso está corriendo por detrás y funcionando y listo. Aquí lo que nos faltaba por decir es que esta parte de aquí, que tiene la parte para los idiomas que están disponibles. ¿Vale? Si hubiera que ampliarlo y tener algún idioma más, es decir, tienes que contactar con nosotros podemos incorporarlo al software. ¿Vale? Por último, vamos a ver el tema de atalayados. ¿Vale? Atalayados yo ya he demostrado, es la URL. Esto funciona de la misma manera como funcionaba. Hacemos que funcione como una cloud privado, como decíamos.
Producción. Directamente me aparece a la compañía porque yo he configurado el usuario y la configuración con la base de datos. Voy a entrar como administrador y aquí yo tengo la posibilidad de realizar, pues, no te voy a decir el 100% de la funcionalidad, pero sí un porcentaje grande, a lo mejor el 95% de las funcionalidades que tiene Enterprise la podemos hacer a través de web. Con lo cual esto nos ayuda mucho, por ejemplo, como decimos, podemos tenerlo en un servidor y acceder a través de unos PCs clientes sin tener que tener ni licencias de Enterprise ni tener los problemas que podría asociar. Uno que nos ha sucedido en algunas ocasiones puede ser, por ejemplo, el tema de actualizaciones. Nosotros lanzamos actualizaciones de Enterprise y si se instala en varios sitios, a lo mejor se instalan versiones distintas. Y versiones distintas tienen bases de datos distintas. A lo mejor en sitios donde ya estaba instalado Enterprise se queda con una versión anterior y empieza a tener problemas. Con esto con Atalaya 2 no lo quitamos mucho, porque siempre vamos a utilizarlo a través del portal web y no vamos a tener ese problema de lo que es el... Y si hay que actualizar Enterprise, solo hay que hacerlo en un sitio, no hay que ir haciéndolo en todos los donde tengamos que estar. Podemos hacer nuevos empleados, podemos hacer nuevas configuraciones, tenemos la parte de empleado. Perdonar como el otro día veis, va un pelín lento, eso es por mi propio PC de máquina virtual, que bueno, pues tiene unos recursos limitados. Evidentemente esto va en concordancia con el tipo de donde esté instalado el software. La parte de configuraciones. Y la parte interesante, como tenemos, es la parte de portal del empleado. Para ello lo que voy a hacer, voy a crear un nuevo empleado y ya con esto terminamos y pasamos a la parte de preguntas. Voy a crear un nuevo empleado de Enterprise. Bueno, podría crear ahí, pero voy a crear aquí para que veáis, porque lo que sí que tenemos que hacer en Enterprise es la creación de los usuarios de Atalaya. Es decir, yo tengo creado ya un empleado que era Arturo, ¿vale? Que lo hemos visto ahí. ¿Vale? Tenía este empleado creado. Tenía este empleado creado aquí. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es crear un usuario desde esta ventana y le voy a dar acceso a Atalaya 2. ¿Vale? Desde la empresa pruebas, le voy a poner acceso a Arturo, contraseña a Arturo, y le voy a dar acceso a Atalaya 2. Quiere decir que pertenece a este empleado. O sea, yo asocio este usuario a este empleado. ¿Vale? Luego le doy los permisos que quiera darle, le voy a dar acceso a todo para que sea más sencillo. De realizar peticiones, no le voy a dejar escritura para que vea lo que nos hacen, lo que podemos hacer, fichajes, no le voy a dejar de cierres y no le voy a dejar acceso a históricos, nada más. Vale, aceptamos. Vale, ya he creado el usuario y ahora vamos a ver cómo funcionaría la funcionalidad de portal del empleado. Vamos a hacer esto de nuevo. Voy a entrar de nuevo a Atalaya 2, aquí abierto, voy a salir del usuario. Bueno, aquí también tenemos varios idiomas, ¿vale? Como podéis ver, hay algunos más. Vamos a desconectar y voy a entrar con ese usuario. Vale. Ya tenemos aquí. Entonces yo ahora aquí puedo hacer, por ejemplo, puedo realizar un fichaje manual, porque se me ha olvidado fichar esta mañana. Aquí tengo fichajes de otro día, que hice la configuración, estuve haciendo pruebas, me he olvidado de fichar esta mañana, pues voy a darle donde derecho, añadir fichaje, y he llegado a las 9, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, yo cuando le pulso a aceptar, como podéis ver, el fichaje no aparece todavía, porque debe ser aceptado por un supervisor, por un empleado responsable o por un administrador. También esto mismo podría ser lo que es la petición de un día de vacaciones. Yo no he dado permiso ahora mismo de ver el calendario, pero podría ser también. Yo podría darle permiso a ver el calendario personal, él pediría su día de vacaciones y luego un administrador o un empleado responsable sería el que tendría que aceptar esa petición. Vamos a ver, desconectar. Voy a volver a entrar con el usuario administrador, que nos aparece guardado, como podéis ver. Y ahora yo tengo aquí, como podéis ver, ya me dice que tengo unas últimas peticiones definidas, que hay una petición de la modificación del fichaje que está pendiente. Las peticiones. El administrador es usuario con permisos para todos los empleados. Y la voy a aceptar. ¿Vale? Y ya ese fichaje, ya en el portal del empleado, de este empleado, ya aparecería. Ya se tendría en cuenta
para el tema de los cierres, por ejemplo, para el conteo de las horas, cosa que antes no entendía. Y esta sería la funcionalidad de portal del empleado de Atalaya. Como podemos ver, pues es una manera de realizar la configuración de Enterprise a través de web, lo cual nos facilita mucho el tema de lo que sería el control de, o sea, no es necesario, si hay más de un PC en el cual se tiene que hacer la configuración, pues es mucho más fácil realizarla desde una instalación de Atalaya y te hace la configuración desde ahí, y también nos da esa funcionalidad de para los empleados poder entrar, realizar peticiones que pueden ser, por ejemplo, fichajes o días de vacaciones, y luego que haya otros empleados con más permisos o administradores que sean los que pueden aceptar esas peticiones. ¿Vale? Pues bueno, esto sería la parte de tanto de Enterprise, de Extractor y de Atalaya. Como podéis ver, entre las tres, tanto con Enterprise como con sus plugins, pero el Extractor y el Atalaya, nos dan una funcionalidad muy potente para lo que sería el control de presencia que tengamos que configurar. Sirve desde empresas más pequeñas a empresas más grandes. ¿Vale? Entonces, si voy a ver un momento, a ver en el listado, a ver qué preguntas hay. Vamos a revisar. Vamos a revisar desde el principio. Algunas ya las he contestado mientras tanto. Bueno, la demo en el chat, lo tenemos aquí en celacateco.eu. Si lo buscáis ahí directamente, bueno, lo podéis buscar aquí directamente. Conexión a internet. No voy a decir directamente otra cosa. ¿El iCloud 5360 es compatible con el Gotham Cloud? Sí, sí es compatible. Sí es compatible. Tiene el iCloud 560 y 680, son los terminales. Bueno, esto es una versión antigua. Bueno, no os preocupéis, lo voy a buscar y os lo dejo ahora a la demo, pero desde aquí buscarlo, es que aquí no tengo todo actualizado en esta máquina virtual, pero si buscamos, vais a la página de Zcatecopace Enterprise, os va a salir tanto los prerequisitos que hacen falta para la instalación. Básicamente es tener un software gestor de base de datos. Como hemos visto, los tenemos MySQL, SQL Server y Oracle. MySQL y SQL Server, creo que es suficiente. Bueno, si ya hay una instalación de Oracle ya hecha y queremos utilizarla para Enterprise, o sea que ya está corriendo en un servidor, pues puede tener sentido. Pero lo que es realizar la instalación de Oracle exclusivamente para Enterprise, eso es, bueno, no creo que es demasiado, es meterse en una complejidad que no es necesaria, básicamente. Para de MySQL es siguiente, meter la contraseña de base de datos, siguiente, y listo. Se ponen los datos y punto. Y ya no se va a conectar. ¿Vale? Y el de Enterprise, lo mismo. El de SQL Server igual. El SQL Server con el Manager Studio, instalar el siguiente, la contraseña del usuario sea siguiente, finalizar. Y luego ya poner los datos y se conecta. Punto. ¿Vale? Sería lo que es necesario. Luego lo otro que tiene de requisitos es el framework 4.0, si no me he equivocado, y el MDAC, que es un plugin para el acceso a base de datos. Son muy sencillos de instalar, es todo siguiente, no tiene ninguna dificultad. En la versión Enterprise viene la licencia incluida para el envío de informes por mail mensualmente. A ver, lo que hemos dicho, si os acordáis, es que necesitamos Extractor Service. Extractor Service lleva una licencia aparte. ¿Vale? Eso ya. Luego, el hecho de que esa licencia sea de pago, pues eso ya es una cosa que tengáis que hablar con vuestro representante comercial. ¿Vale? Pero para poder utilizar el envío de correos de reportes por mail, es obligatorio tener Status Service, si no, no funciona. Es así de simple. ¿Vale? El Status Service hace automáticamente el cierre de los fichajes antes de enviar el reporte. ¿Vale? Como habéis visto, en el momento que se captura un fichaje, se le licencia de ese fichaje. O sea que en principio no había problema. Se perdió el audio. Se perdió el audio.
Vamos a ver, ¿qué más puede haber por aquí? Ah, mira, aquí nos ha puesto el compañero Yusuf la demo de Enterprise. ¿Has dicho que en el Extractor Service se necesita licencia? Sí, se necesita licencia para Extractor Service, como decimos. ¿Vale? ¿Qué terminales son compatibles con Push? Tenéis el listado, bueno, lo podéis mirar también en la web. Yo los que recomiendo siempre, porque son los que más he trabajado, son los iClock, la gama iClock, son los F22 y el ZPack Plus. Luego hay una gama muy extensa de terminales compatibles con Push. ¿Vale? De la misma manera, como decimos, hay funcionalidades en terminales que tienen Push, pero son versiones antiguas que a lo mejor no están disponibles, o sea, no están disponibles para el software. Como puede ser, por ejemplo, como decimos, el tema de, he dicho antes un ejemplo, el envío de fichajes con incidencia, ¿vale? Porque eso nos ha sucedido. Es decir, terminales con versiones 6, ¿vale? Que son los ZM, no envían el fichaje con la incidencia a través de push. No lo envía. Una cosa que no hemos dicho también, que es una cosa que tienen lo que es interesante los terminales iClock y que solo podemos utilizar en Enterprise si tenemos el push, es el tema de las fotos de los fichajes. No captura no reconocimiento facial, ¿vale? Que también se puede hacer. Es decir, si un terminal tiene reconocimiento facial y lo conectamos a través de Enterprise, o sea, como lo que es el fichaje se realiza, o sea, es el propio terminal el que valida la cara en este caso y acepta ese fichaje, entonces se nos va a enviar correctamente ese fichaje a través a través del terminal. Lo que no vamos a tener es la posibilidad de utilizar o sea, registrarlo en un sitio, en un terminal y luego realizar el fichaje a través del reconocimiento facial. Eso no lo vamos a poder hacer. Y luego, pues eso, el tema de las fotos de fichaje, como decíamos. Es decir, cuando hay muchos terminales, como puede ser, por ejemplo, los iClock, que cuando realizan un fichaje hacen una foto. De hecho, algunos han escuchado antes de la apertura que hace, no hace una apertura, es un sonido, pero pues una cámara digital. Pero bueno, hace una foto. Esa foto se podría ver en Enterprise, ¿vale? De las fotos realizadas a los empleados. Se podría ver. Si tenemos la base de datos en un servidor y en Enterprise hay que poner una licencia por cada PC que sea la forma más económica de a la vez. Hemos respuesto a esa duda cuando estábamos hablando. Como decimos, se podría hacer. Es decir, yo puedo tener el software o sea, la base de datos en un PC, en un servidor de base de datos, y luego conectar el software instalado en Enterprise en varios ordenadores. Se podría hacer. Y funcionaría. Probablemente funcionaría bien. Pero tiene una serie de problemas. ¿Cuál es el que yo creo que es el más? Pues que, lo que decimos, a lo mejor tenemos que instalar en 20 ordenadores. Pues a lo mejor no estamos todos al mismo tiempo. Por cuando ya instalamos el último ya hay una nueva versión. La nueva versión actualiza la base de datos. Entonces, es un problema. Y luego, pues, hay que actualizar la versión en todos los demás. No se puede volver atrás. Puede ser una dificultad. Yo por eso lo que recomiendo es que si es ese caso, lo utilizamos con atalayados. ¿Vale? Con atalayados, como podéis ver, podemos darle todos los administradores que queramos, podemos iniciar la conciliación y nos simplifica todo mucho. Con lo que podemos tener el puerto abierto, se podría utilizar tanto a nivel de, o sea, localmente, o sea, aquí yo lo tengo abierto, el atalayador, como podéis ver, lo tengo instalado en este servidor, es localhost 127.0.0.1 y no tengo puerto, porque lo tengo puesto en el puerto 80. Pero yo podría, por ejemplo, ahora abrir el puerto 80 en mi router y vosotros acceder al atalayados que está en mi ordenador y con vuestras credenciales. O sea, nos lo simplifica totalmente el tema de la instalación en varios ordenadores. Se puede gestionar todas las funcionalidades sin idea de una segunda licencia secundaria para otro. Sería eso, eso sería correcto. Esta presentación la vais a guardar en la config para poder descargarla o ver a posteriori. Por supuesto que sí, lo vais a poder ver. El atalayados tiene licencia en función del número de usuarios. Eso tendríais que consultarlo con vuestro comercial. Yo no estoy 100% seguro de lo que es cómo se licencian estos. Bueno, a nivel de Enterprise sí, que es a nivel del número máximo de empleados. Atalayados habría que consultar. Si un empleado ficha a las 13 horas 30 minutos con un horario de 9 a 2, ¿cómo sabemos si ha entrado o ha salido? Vale, pues mira. Tanto igual que en Cloud, igual que
que en todos los software que utilizamos de control de presencia, la manera de contar el tiempo es por parejas de fichajes. Entonces, nosotros tenemos, como antes decíamos, tenemos un horario y tenemos también unos límites. Es decir, yo tengo los límites, si es un horario diurno, como es este caso, que a lo mejor que es de 0 a 23:59. Si un empleado ficha a las 13 horas 30 minutos con un horario entonces, si es el primer fichaje que hay en el día, sería que ha entrado. Y si es el segundo, sería que ha salido. Si es un fichaje impar, es un fichaje de entrada. Y si es un fichaje impar de entrada, par de salida. ¿Vale? De esa manera podríamos saber si un empleado ficha a las 13:30 horas con un horario de 9 a 14, ¿cómo sabemos si ha entrado o ha salido? Pues dependiendo si es el primer fichaje o si es el segundo. Si es el segundo, o es el cuarto. ¿Vale? Dependiendo de esa manera sabríamos si es la entrada o la salida. También se puede hacer fichaje por incidencia. Si ficha a las 13:30, ficha con entrada, entonces es que es una entrada. O si ficha con una incidencia que es de entrada, lo que puede decir, pues tendríamos esa posibilidad. El atalaya solo es para consulta, aunque sea el administrador. No, o sea, no es solo para consulta. Yo puedo crear aquí nuevos horarios, ¿vale? Y nuevas configuraciones. Tengo esa posibilidad. Voy a poner aquí esto porque es que no se me ve abajo. Uy. Es que no me sale del todo. ¿Puedes repetir la pregunta, la última, después de Marisol Hernández? Es que no veo más abajo. No veo más abajo la pantalla. No sé si hay alguna otra pregunta tampoco. Vale, redondeos automáticos. Todo esto explicado en el manual de usuario en inglés. Está todo explicado en el manual de usuario en inglés. Sí, correcto. Vale, redondeos automáticos. En una empresa de mantenimiento 24 horas es flexible totalmente. Precisamos que el cliente salga a cualquier hora del día o de noche, redondea las entradas salidas con un margen de X minutos y redondea siempre a medias horas. Cliente salga y me redondee. Piensa que es 48 líneas para redondear y 48 para los que hay que comer los minutos sin depender de la hora. Bueno, si creo que así creo que Pedro, creo que horario flexible y redondeos, porque lo que queremos es que redondea a la hora. Creo que, claro, sí, pues ahí creo que no nos va a quedar más remedio que, como dices, redondear, realizar tantas líneas de redondeos como posibilidades de redondeos haya. Lo que sí podemos hacer es darlos de alta en el perfil y luego asignar ese perfil a los empleados, con lo cual tendremos que hacerlo una vez, nada más. Ya no tendremos que meter los 48 redondeos a medias horas, es decir, 48 redondeos para cada uno de los empleados, imaginemos el caso. Hacerlo pues por el número de perfiles y asignando el perfil, pues ya lo tendríamos. Si tienes alguna duda, por supuesto, vale, que estamos para ayudarte. ¿Eh? ¿Hay alguna funcionalidad que no tenga Atalaya y sí el Enterprise? Bueno, como hemos dicho, por ejemplo, está el tema de la creación de los usuarios. La creación de usuarios solo podemos hacerla desde Enterprise, no podemos hacerla desde Atalaya. No tengo aquí disponible un listado de todas las funcionalidades. Bueno, como hemos dicho, pues os invito a que lo reviséis con vosotros mismos, ¿vale? Y nos planteéis las dudas que tengáis, ¿vale? Las diferencias entre las funcionalidades, igual también tenemos, aun con todo son 96 líneas, ya, pues sí, sería de esta manera, habría que hacerlo así, pero tenemos que hacerlo una vez, nada más, perder 2 horitas y editarla eso. ¿Es posible tener una licencia de Enterprise en el servidor? A ver, perdón, antes de eso, perdón, no he escuchado si existe la posibilidad de descargar la presentación. Sí, va a ser posible, os la vamos a facilitar, ¿vale? Para que lo podáis consultar para vuestra referencia. Es posible tener una licencia de Enterprise en el servidor y poner Atalaya en otros, hasta ahí veo, pero entiendo que es hasta en otros ordenadores. De hecho, esa es la fuerza de Atalaya. Es decir, yo tengo la licencia de Enterprise y tengo instalado Atalaya en un servidor y accedo a una URL desde los otros ordenadores, desde los ordenadores clientes. Accedo a Atalaya. Entonces, es como si tuviera Atalaya pues, en tantos ordenadores como tengan acceso a esa URL. Es decir, yo puedo ponerlo a nivel local, ponerlo directamente con una IP, puerto, y a nivel local no tengo problemas con una IP del servidor donde está conectado, donde está instalado, y puedo acceder.
o puedo ponerlo ya directamente en un nombre de dominio, un puerto, y luego ya pues acceder a través de un nombre de dominio. También se podría hacer así. Capturar huella desde el PC. Repartir datos para que usted gestione esa través de web o necesita estar en la misma red. Por lo que hemos dicho. Es decir, no sería necesario estar en la misma red porque nosotros cuando entramos a Atalaya lo configuramos en un puerto. ¿Vale? Entonces, si abrimos ese puerto en el router, podemos acceder desde fuera. ¿Vale? ¿Cómo acceder desde fuera? Claro, tenemos que tener IP fija. Tenemos que tener IP fija para que la IP de acceso sea siempre la misma. O una solución tipo DIN DNS o un dominio propiamente dicho, contratado, que nos puede hacer esa funcionalidad. Se podría hacer también. Capturar el huella desde el PC en servidor visualizado y a través. Se podría hacer. Se ha cortado la última pregunta. Hola, ¿se me escucha ahora? Se ha restablecido. Se ha restablecido, ¿no? No sé por qué hoy tenemos tantos problemas de red, de voz. No hemos tenido tantos problemas hasta ahora. Sí. Vale, lo que decíamos. Capturar huellas de PC en el escritorio remoto, tenemos la posibilidad de compartir un puerto USB. Y yo puedo tener el lector USB conectado a mi ordenador, compartir ese puerto y luego que ese dispositivo esté disponible dentro de la conexión RDP. De esa manera podríamos hacer. Tendríamos que tener instalado el driver dentro del servidor donde realmente esté instalado el Enterprise. ¿Vale? Para que cuando le llegue el USB que le viene conectado desde el RDP, pues tenga el driver para poderlo utilizar. Vale, le pregunta de Manuel si el empleado tiene libertad. Es que esa no la veo, es que no me sale del todo abajo del todo. Si podéis escribir algo, puedes escribir algo más para que suba para arriba y yo la pueda ver. Vale, ahí está, ya está. No, ya está. Si el empleado tiene libertad de realizar las horas que quiera a diario, pero necesito saber cómo ha concluido su cómputo semanal, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, en los listados tenemos la posibilidad de ver si ha cumplido las horas estándar. ¿Vale? Por ejemplo, hay una cosa que hemos comentado por el tema de tiempo, ¿vale? Que sería, yo puedo definir fórmulas en los listados. Es decir, puedo definir un horario, o sea, puedo definir que se me muestre una columna que sea el tiempo de presencia, ¿vale? Que sea, por ejemplo, imaginemos desde las 9, el horario es de 9 a 6, ¿vale? Con una hora para comer. Y la persona ha fichado a las 9 y 10, ¿vale? Un poco tarde, pero se ha llegado, pero está dentro del tiempo y se ha ido a las 6 y media, ¿vale? O sea, ha cumplido el tiempo. Entonces yo puedo tener una columna que sea tiempo de presencia, otra columna que sea horas estándar y otra columna que sea diferencia entre tiempo de presencia y horas estándar. Entonces, si es un valor positivo, es que ha trabajado más de la cuenta. Si es un valor negativo, es que nos debe tiempo a la empresa. Se puede hacer así o se puede hacer por los costes. ¿Vale? Esa sería la respuesta a la pregunta de Manuel. Ha dicho las funciones de gestión de tiempo, pero las de acceso, como hemos dicho, las funciones de acceso serían las que nos permiten los terminales a nivel de los terminales de control de presencia que se pueden conectar en. Básicamente son grupos y franjas horarias. Yo puedo asignar usuarios a grupos, ¿vale? Y luego a esos grupos asignarles unas franjas horarias. ¿Qué significa esto? Pues que además de realizarse el fichaje, se va a abrir el relé en el tiempo cuando corresponde. ¿Vale? Es decir, yo puedo asignar los empleados al grupo 1 y luego el grupo 1 pues tiene estas franjas de presencia, franjas horarias, que van de 9 a 6 de la tarde. Entonces, si llega más de las 6 de la tarde, no le va a abrir la puerta. De todas maneras, es una cosa que siempre he dicho, esto sería un añadido. Es decir, por supuesto, es muy interesante el tema de utilizar los mismos dispositivos para control de presencia que para control de acceso. Pero realmente hay que ver las limitaciones que eso tiene. ¿Vale? Porque a lo mejor puede ser que a lo mejor fiche, le abra la puerta y no entre. ¿Vale? Por ejemplo, a lo mejor tiene puesto el terminal abierto para que se abra la puerta, ficha y se pone a charlar con alguien. ¿Vale? El empleado. Y no entra. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a fichar al cabo de 10 segundos.
ya tiene 2 fichajes, ya le va a contar el tiempo eso, y el siguiente fichaje que haga va a ser de entrada, no de salida. Entonces, es un problema que pueden surgir. Entonces, cuando sean cosas así, que quieran utilizar terminales de control de presencia y funciones de control de presencia para hacer control de acceso, hay que tenerlo muy claro de lo que se quiere hacer, hay que tener muy claro de las limitaciones que existen y hay que tener de los posibles problemas que pueden surgir, como es el caso. Vale, José Antonio Cantero, no, ya no hay nada más por aquí. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que resolvamos? Bueno, espero que haya sido muy útil para todos y nada, como hemos dicho, pues estamos para vosotros, estamos para apoyaros. Por nuestra parte, siempre vais a tener nuestro apoyo para cualquier necesidad, cualquier posibilidad que os surja de un cliente que os pregunte, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede hacer lo otro? El curso anterior no pude asistir. Os pasaremos la grabación. Es lo que decíamos. Se puede hacer esto con el software. Me han pedido que haga esta configuración. ¿Se puede llegar? ¿No se puede llegar? A ver, yo no digo que todo se pueda llegar a todo. Es decir, es probable que encontremos casos en los cuales, pues a lo mejor hay casos que no se puede llegar. Pues bueno, siempre es lo mejor, antes de decir no se puede, a que no podamos decir, pues mira, está, ¿ya? O haya aproximaciones que podamos hacer. O sea, podemos aproximarlo y sea posible hacerlo un control pues lo más parecido posible. O luego está también el tema de, dependiendo de los casos, pues que se puede hacer una modificación al programa, dependiendo si es interesante. Como decimos, es un software que se desarrolla aquí en Europa, bueno, en Madrid, en nuestras oficinas, pues siempre tenemos la posibilidad de ver hasta los puntos necesarios. ¿A qué correo enviábamos las dudas? Lo voy a escribir aquí. A ver si... Bueno, apuntároslo, los que no lo tengáis, mi correo es arturo.blot, que se escribe B-L-O-T-T, o sea, B de Barcelona, L de Lugo, O de Orense y 2 T's de Teruel, arturo.b de Barcelona, L de Lugo, O de Orense, 2 T's de Teruel, @ zcateco.eu. ¿Vale? Ese es mi correo. Bueno, una pregunta de aquí. El Kotlin Cloud permite el fichaje tanto en presencial como en remoto. Sí, si viste, bueno, pues pasaremos la grabación. En Kotlin Cloud también tenemos una web para poder fichar en remoto. ¿Vale? Tenemos una web para poder fichar en remoto. Vale. Bueno, pues si no hay nada más que decir, vamos a dar por finalizada la reunión, el webinar. Gracias a todos por asistir. Y nada, estamos para vosotros, para ayudaros y para cualquier necesidad que podáis tener. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta luego.